Buenas, vamos a iniciar ahora el módulo correspondiente a la parte eléctrica dentro de CPK MEP. Como siempre, iniciamos cargando el archivo, abrimos CPK MEP. Si el último archivo, por recordar, si el último archivo que se abrió era precisamente el archivo en el que estábamos desarrollando nuestras prácticas, será el que aparezca. En caso contrario, va a ser el que ahora nos ocurra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es entrar en la carpeta donde tengamos guardado dicha práctica, abrirla y comenzar a trabajar sobre la misma. Ahora en el apartado electricidad, que es el que vamos a ver conjuntamente electricidad e iluminación, tendremos que tener en cuenta una serie de factores. Bueno, son cuestiones importantes que hay que considerar. Vamos a ir dando la gestión de archivos para buscar la práctica en la que estábamos trabajando. Estaba dentro del escritorio, dentro de Windows, trabajo. Abrir. Bueno, como os decía, hay que tener en cuenta una serie de factores que son importantes y que son los que realmente nos van a determinar que el cálculo que vayamos a hacer de nuestra instalación sea el apropiado. Tenemos que definir los distintos elementos que forman parte de la misma. El primero de ellos será lógicamente la acometida. Desde la acometida en la red pública lo que tendremos que hacer es hacer la derivación individual hasta el interior de nuestra nave, y a partir de ahí, desde el cuadro de mando, cuadro general de mando y protección, vamos a ir haciendo la distribución de los distintos elementos que conforman la instalación eléctrica y de iluminación de nuestra nave. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que damos por finalizado el estudio térmico, es meternos en la pestaña de electricidad. Dentro de la pestaña de electricidad, una vez que se cargue, lo que vamos a hacer es definir nuestra instalación. Vamos a considerar que la puerta de entrada es esta y que digamos que por aquí es donde tenemos la fachada de la vía pública. Por tanto, comenzamos la definición de la instalación eléctrica de nuestra nave por ahí. Una cosa que podemos hacer es supervisar si teníamos los datos correspondientes al tipo de edificio bien. Vamos a hacerlo. Vemos que en el tipo de edificio seguimos teniendo industrial, que es el que estábamos desarrollando. Nos metemos nuevamente en el menú de obra para ver los datos generales. Aquí serán más específicos con relación al cálculo del apartado eléctrico. Nuestra nave es una nave aislada, el tipo de terreno tiene poca incidencia en nuestro caso, pero sin embargo la estructura, si la consideramos metálica, sí que tiene alguna incidencia más, y el tipo de cubierta también metálica. Aquí en la configuración del esquema unifilar lo que podemos hacer es decirle qué información queremos que salga, ¿no? A mí me parece que es interesante que aparezca siempre la potencia instalada y la potencia de cálculo. En el caso de que sean edificios en los que puedan darse usos eléctricos numerosos, pues a lo mejor también tiene interés que aparezca el factor de simultaneidad. Bueno, le damos a aceptar, volvemos a darle a aceptar. Recordad que los primeros bloques, estos son repetidos con las distintas pestañas, ¿no? Es a partir de la instalación cuando encontramos que se adecúa a la pestaña en la que estamos trabajando. Seguimos viendo en obra, tendríamos la parte de selección de materiales y equipos. Como todavía no se ha desarrollado nada en lo referente a las instalaciones perdón, de electricidad, no nos aparece, es decir, que aquí no podemos definir todavía ni modificar todavía nada. La orientación y demás sí que vuelven a ser los mismos elementos que nos aparecían en las distintas pestañas. Como decía, igual que ocurre con elementos constructivos, recintos y unidades de uso. Bueno, comenzamos con la instalación. Nos metemos dentro de la pestaña del menú de instalación, y dentro del menú de instalación vamos a ir a la instalación de enlace. Aquí tenemos la caja de protección y medida. Como solamente tenemos un usuario, la caja general de protección y el aparato de medida, el contador, están metidos dentro del mismo, según nos dice el reglamento electrotécnico de baja tensión. En su correspondiente instrucción técnica pueden estar en una misma caja, y así actuamos. En realidad nosotros no vamos a tener los datos correspondientes salvo que bueno, sea un proyecto real y hayamos hecho la consulta y lo hayamos comprobado, ¿no? Del tipo de acometida, ni del material del conductor, ni siquiera del tipo de aislamiento que vamos a tener en la acometida. Vamos a hacer una simulación, ¿no? Vamos a considerar que la acometida es subterránea, que el material conductor con el que nos van a suministrar la electricidad es de cobre y que su aislamiento es o de PVC o de XLP. Bueno, da igual, vamos a considerar XLP. La comprobación a cortocircuito se puede hacer en función de la potencia del transformador. Como es un dato que tampoco vamos a tener,
vamos a dejarlo como valor en cabecera, al igual que la intensidad de cortocircuito en ese mismo punto. No la conocemos, lo dejamos así. Veremos si al introducir la instalación nos da algún error y eso nos obliga a hacer algún ajuste con posterioridad. Tenemos la instalación de esta caja, ya la colocamos fuera en el exterior y ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente nos metemos en la instalación y nos vamos a ir al cuadro general de mando y protección individual, este de aquí. Hay que hacer una configuración previa, evidentemente no hemos introducido ninguno con antelación, con lo cual tenemos que hacer una definición de ese cuadro. Marcamos este botón. Una vez que hemos marcado en ese botón para introducir uno nuevo, tenemos que hacer una descripción del mismo. Vamos a considerar que la tensión de suministro va a estar en 0,61 kV. Los cables pueden ser unipolares o multipolares, eso en realidad depende de lo de la instalación, vamos a dejarlo como multipolar. El aislamiento que vamos a utilizar, pues polietileno, etileno, propileno, y la cubierta interior pues puede ser un compuesto térmico o puede ser PVC, en fin, depende del hilo, del cable, perdón, que queramos utilizar. Las diferentes tipologías de cable las tenéis en las normas UNE. Puede que tenga armadura. Esto va en función principalmente de la sección de cobre que vayamos a tener finalmente, ¿vale? Le damos a aceptar y ahora lo que tenemos que hacer una vez que tenemos la derivación, la definición de la derivación, es entrar en las opciones que tenemos en el cuadro. Antes de hacer eso, recordamos que podemos forzar la sección de la derivación individual si queremos que sea un calibre determinado de hilo de cobre. En este caso no lo vamos a hacer, que haga el cálculo correspondiente. Y también podemos provocar que la derivación individual sea en trifásico. Tampoco lo vamos a hacer, va a depender de la potencia final que tengamos y de las máquinas que pudiéramos colocar, ¿no? Nos vamos a la pestaña de cuadro. Aquí podemos hacer dos selecciones. La utilización de diferenciales superinmunizados en el hipotético caso de que tengamos instalaciones que puedan provocar algún tipo de accidente y que consideremos que sea necesario tener una sensibilidad especial en los diferenciales para evitar los posibles cortocircuitos por incrementos de tensión. En nuestro caso no lo vamos a considerar y luego otra de las opciones que podemos marcar en nuestro cuadro es la de la conexión de los circuitos de alumbrado de emergencia a los circuitos de alumbrado normal. En realidad esto solo tiene mucho sentido cuando existan circuitos de alumbrado de emergencia dentro del cuadro, lógicamente, ¿no? Lo vamos a dejar sin conectar. Y por último, la instalación interior. Podemos decirle que podemos utilizar o que utilicemos cables multipolares siempre para la instalación interior. Obviamente esta opción no tendrá sentido marcarla si en la derivación individual vamos a entrar nuevamente y vamos a editar. Hemos cogido cables unipolares, ¿eh? Es un poco de sentido común, pero bueno. Bueno, la instalación interior tampoco lo vamos a activar, esta casilla, y sí que podemos comenzar a definir si queremos o cómo queremos que sean los materiales de la instalación interior. Solamente los podemos definir a los efectos de medición, o sea, no estamos hablando de otra cosa en este caso. Le damos a aceptar, le volvemos a dar a aceptar y ahora vamos a colocar nuestra caja con, me acerco para que lo veáis mejor, una posición aproximadamente cercana al cuadro de protección y medida, y después lo que vamos a hacer es unir el cuadro o la caja de protección y medida que hemos introducido previamente con el cuadro general de mando y protección a través de una canalización horizontal. Ojo, porque esta canalización horizontal nos podemos encontrar con que no existan secciones de cable suficiente para dar servicio o para hacer la conexión en función de la instalación eléctrica posterior entre la caja de protección general de protección y la de medida que tenemos en el exterior, ¿vale? Vamos a considerar que la canalización es enterrada, que se hace en tubo de polietileno, esta es la resistencia a compresión, y que tenemos una señalización. El suministro pues puede ser en rollo, puede ser en barra, en fin, da un poco igual. Podría ser, ya os digo, una canalización enterrada, superficial, empotrada, etcétera, o superficial directa. Vamos a considerarla, insisto, enterrada. Y ahora marcamos uno y otro con el botón izquierdo, y cuando lo hemos reconectado vamos al botón derecho. Muy bien. Aquí ahora lo que tenemos es, por tanto, la caja de protección y medida, el cuadro general de mando y protección individual de nuestra instalación y la línea de derivación individual. A partir de este momento lo que vamos a hacer es ir introduciendo los distintos elementos que forman parte de nuestra instalación interior. Hemos hecho ahora mismo la instalación de enlace, ahora nos va a quedar hacer la instalación interior. Después colocaremos las tomas de corriente y por último los mecanismos de
de control de la iluminación, con un matiz, y es que la instalación interior en lo referente a la iluminación se va a hacer en la pestaña de iluminación, de manera que al introducirlo en esta pestaña, después, al volver a la pestaña de electricidad, vamos a tener esas luminarias. ¿Por qué lo haremos así? Porque en la pestaña de iluminación somos capaces de definir con mayor precisión el nivel de iluminación que necesitamos para nuestra instalación. Vale. Estamos en la parte de instalación interior, en las cargas. Vamos a ir disponiendo una serie de elementos singulares, como son, por ejemplo, en este caso no tenemos ascensor, pero sí que vamos a meter una carga definida por el usuario, tanto para el motor de la puerta de acceso como para la zona de la cámara frigorífica. Bueno, vamos a definir esa carga. La carga, a esta primera la vamos a llamar motor puerta. Es una carga que vamos a considerar monofásica, es una carga correspondiente al motor y le vamos a dar una potencia activa de 2,5 kilovatios. El factor de potencia, bueno, si tuviéramos la máquina como tal lo comprobaríamos, en principio no sabemos cuál es, vamos a dar un factor de potencia 0,95. Esa carga que se va, podríamos incluso también asignarla a un circuito si lo tuviéramos ya pensado, pero bueno, a priori no lo vamos a hacer. Esa carga que se va a introducir de forma manual en una posición cercana a la propia puerta de acceso, que es la que queremos mecanizar, no puede quedar desconectada de nuestra cuadro general. No puede quedar desconectada del cuadro general y por tanto tenemos que hacer dentro de la misma pestaña de instalación interior cargas una canalización horizontal que las una. Esa canalización horizontal podemos considerar, al igual que pasa con la derivación individual, que es enterrada, que es superficial, que es empotrada. Bueno, en este caso vamos a considerar que está empotrada en la fábrica. Bueno, si consideramos que está empotrada en la fábrica, lo lógico es que la línea que une el cuadro general de mando con dicha carga definida por el usuario fuese por la pared. En este caso, y por una cuestión de simplificación del trabajo, lo vamos a hacer de forma directa. Vamos a introducir otra carga, esta vez la vamos a colocar en la cámara, dentro de instalación, interior, cargas, nos vamos nuevamente a carga definida por el usuario y vamos a definir una nueva a la que vamos a llamar cámara frigorífica. Esta referencia abreviada en la anterior no hemos puesto, no es necesario, bueno, la vamos a llamar CM, la vamos a considerar una trifásica, con lo cual, ojo, si hubiéramos marcado en la cometida inicial que no era trifásico o no queríamos trifásico, ahora aquí no nos va a quedar más remedio que al marcar que es una componente trifásica por la potencia que va a consumir, vamos a considerar que son 23 kilovatios, no nos va a quedar más remedio que considerar lógicamente que esa trifásica tiene que venir de la acometida principal, ¿vale? Le damos a aceptar, también podemos hacer esa asignación al circuito, tenemos marcada la cámara frigorífica, le damos a aceptar como digo y ahora la vamos a introducir en esta pared. Así, esa es la posición, digamos, coherente si estamos pegándonos a esa pared, ¿no? Con la apertura de la parte cóncava hacia el interior. Esa línea no puede quedar aislada, al igual que pasaba con la del motor, nos vamos nuevamente a la instalación interior y dentro de la instalación interior nos vamos a la canalización horizontal. Digo lo mismo, no es lógico que esto esté conectado directamente si lo vamos a considerar empotrada. Bueno, nos la vamos a llevar más o menos por la pared, por aquí, por aquí, por aquí. Ojo, no llega a este punto, sino que, de hecho lo voy a hacer perpendicular para que se vea claramente, hasta ahí, quito la perpendicularidad y ya lo conecto al cuadro general de mando y protección individual, ¿vale? Esa ya está conectada. En principio, el resto de elementos de la instalación interior, salvo que quisiéramos meter un subcuadro específicamente para esa cámara frigorífica, que bueno, puede ser una opción, el resto de cuestiones que nosotros tenemos aquí, de estos elementos, no los vamos a meter desde la pestaña de electricidad, puesto que las iluminaciones, como decía, vamos a hacerlas en la pestaña de iluminación. Voy a meter un subcuadro, solo porque veamos cómo se hace. Ese subcuadro va a ser un subcuadro que va a estar destinado fundamentalmente a la cámara frigorífica y es al que vamos a conectar después esa carga. Borraremos esta línea, no la borraremos, sino que la conectaremos más bien al subcuadro que vamos a meter y del subcuadro a esta carga que acabamos de meter vamos a hacer la conexión. Bueno, en primer lugar definimos la línea de alimentación. Ojo que hemos metido un motor que es trifásico, es decir, que no podríamos meter ahora uno que no fuera compatible.
tendríamos un 0,6, un kilovoltio de la tensión nominal. Recordad que estamos viendo la línea de alimentación al subcuadro desde el cuadro principal. Un cable multipolar, el aislamiento sin armadura, en principio todo lo demás debería cumplir, salvo que la potencia fuera excesiva, que no va a ser el caso. Le damos a aceptar y el cuadro, aquí estaríamos indicándole si queremos que sea una sección concreta, igual que pasaba con la de la derivación individual. El cuadro tenemos la misma caracterización, salvo que el elemento que vamos a poner sea muy delicado y podamos tener problemas con sobrecargas o cortocircuitos. A priori no sería necesario usar los diferenciales superinmunizados. Bueno, y la instalación interior, aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Podríamos usar un cable multipolar. Bueno, lo vamos a dejar sin marcar porque tampoco habíamos hecho una elección previa que forzara lo contrario, ¿no? Voy a colocar aquí el subcuadro. Evidentemente, la carga que he colocado ya no tiene ningún sentido que vaya conectada aquí. Lo lógico es que la carga vaya conectada directamente a este subcuadro. Tampoco es que este sea un esquema especialmente coherente en el sentido de que lo lógico es que a los subcuadros vayan más elementos, ¿no? Pero bueno, borro esa carga frigorífica que había colocado previamente y lo que voy a hacer es desplazar el subcuadro que he marcado, lo voy a desplazar justo a la línea de conexión que existe entre este subcuadro y nuestro cuadro principal. Recordad que era este de aquí, ¿vale? Bueno, esa conexión ya está hecha y ahora lo que voy a hacer es volver a poner la carga que había introducido definida por el usuario. Nos metemos en instalación interior y ahora nos vamos a carga definida por el usuario. Es la cámara frigorífica, la colocamos aquí en la posición con la parte cóncava mirando hacia el interior y ahora hacemos dentro de instalación interior, volvemos a hacer una canalización horizontal de conexión con las mismas características que la anterior, de conexión entre dicho subcuadro y la nueva carga. Muy bien, tenemos ya las cargas, digamos, especiales. Ahora lo que vamos a hacer es introducir las tomas de corriente, estas tomas de corriente que son las que nos van a permitir enchufar los aparatos habituales, ¿no? Bueno, tenemos las tomas de uso general. Esas tomas de uso general las vamos a colocar en formato doble en las zonas de oficinas, de despacho, en el almacén, en la nave. Y para la zona de aseos vamos a colocar tomas estancadas, al igual que para la cámara frigorífica. Es recomendable en este caso dejar activada la plantilla de referencia, sobre todo para ver un tema de mobiliario y ver si no incide la ubicación de nuestras tomas de corriente en los elementos que están ya definidos. Bueno, voy a colocar las tomas de corriente como deben colocarse, es decir, con la parte cóncava hacia el interior, aunque lo habitual es hacerlo al revés. Bueno, es un criterio gráfico seguramente más que otra cosa. Vamos a colocar en esta pared 2. Se pueden pegar, como me acaba de ocurrir. De hecho, es una opción que Zipe hace de forma automática, que se peguen a la pared, que es lo coherente. Yo lo voy a dejar separada para que se vean más, no es otro motivo. Seguimos introduciendo las instalaciones tomas de corriente. Tenemos tomas de uso general que eran dobles. Hemos metido en la zona de oficinas, ahora vamos a meter en la zona de despacho. Vamos a meter también en la zona de almacén, una aquí, otra en la pared de enfrente y vamos a meter dos en esta otra pared aquí, una y dos. Y ahora vamos a meter alguna más en la zona de la nave, aquí, aquí aproximadamente una por vano, aquí, aquí, ojo con no conectarla a la línea que hemos utilizado para unir el subcuadro con la caja general, porque eso nos dará problemas. Esas son las tomas de corriente que vamos a utilizar. Vamos ahora a colocar las tomas de corriente estancas. También van a ser dobles. Estas van a ir a la cámara frigorífica. Aquí lo lógico sería que esta toma de corriente, bueno, estuviese vinculada al subcuadro. Tampoco es una cosa que sea totalmente necesaria. Vamos a poner dos. Y ahora en los cuartos de baños vamos a poner... me he hecho un zoom demasiado grande. En los cuartos de baño, para la zona de vestuarios, vamos a poner otros enchufes, otras tomas de corriente. Uno aquí, otro aquí, son estancas, porque estas son zonas húmedas y por tanto debemos tener un poco de cuidado por la interferencia que se puede provocar entre las zonas húmedas
y las tomas de corriente, ¿vale? También podríamos colocar alguna toma de corriente, recomiendo esas estancas en el exterior, de ser necesario, en principio no nos hace falta. Vamos a ver si hay alguna otra toma de corriente que realmente pudiera tener sentido colocar. Es verdad que podríamos haber metido las de baño o aseo en lugar de las estancas, no va a dar ningún problema por el uso que hemos marcado, y en el caso que nos lo diera lo que tenemos que hacer es cambiarlo, ¿no? Y en el hipotético caso de que no prosiguiéramos con la instalación de climatización, pues sí que pondríamos tomas para el aire acondicionado o tomas para la calefacción. En nuestro caso esto tampoco hace falta, puesto que vamos a definir con posterioridad la parte de climatización. Eso sí, el esquema unifilar que nos sale con la instalación tal y como lo estamos diseñando ahora estará incompleto a falta de la introducción de los elementos de la pestaña de climatización. Muy bien. En principio hemos definido la instalación de enlace, hemos colocado las cargas especiales interiores, las de iluminación no se han colocado puesto que van a ir a la pestaña de iluminación. Hemos metido también las tomas de corriente. Nos quedará por, una vez que hayamos introducido en la pestaña de iluminación la instalación interior cargas, colocar los mecanismos de interrupción, conmutación, pulsador, etcétera, y su conexión para dar el servicio apropiado a las luminarias. En principio esto es todo en este capítulo. Salvamos y salimos para proseguir en un capítulo siguiente con las instalaciones eléctricas y de iluminación. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo.